o Afrodita. Entonces estamos enfrente de algo por el cual, cuando nos cuentan, decía antes, ¿no? Nos predican la Biblia. Nos las predican a menudo como si no existiese. ¿Por qué? Porque nosotros no la leemos. Entre otras cosas, por ejemplo, este libro escrito por el doctor Corras, este tema del vino, lo menciona. Gianmetto Corrías es un docente, doctorado de la Universidad de Florencia, especializado de la Escuela de los Altos Estudios de París, Filología Clásica, y él nos cuenta con absoluta tranquilidad cómo a Zeus le gustaba el vino. Y le gustaba porque lo emborrachaba. En el sentido que las antiguas divinidades, ahora no lo le voy a leer todo, las antiguas divinidades romanas tenían exactamente las mismas características y las mismas exigencias. También las fisiológicas de los Elohim bíblicos, ninguna diferencia. Si leéis el libro, paso a paso, pareciera que esté leyendo la Biblia, si tenéis ganas de leer la Biblia, claro. Por ellos eran individuos de carne y hueso, que morían, tenían poderes ilimitados, o limitados, mejor dicho, eran servidores exactamente como los Elohim bíblicos, servidos a través de los sacrificios en los cuales se les daba de comer y de beber. Y ellos, en cambio, daban protección a la ciudad o a la población. Incluso eran tan chantajeados que, por ejemplo, aquí habla de Bota Quinquenio, los que se dirigían al dios de la ciudad decían: si tú nos demuestras que eres capaz de defender la ciudad en los próximos 5 años, al término de los 5 años te daremos toda una serie de donaciones a Dios. Que es exactamente lo que le dice Jacob en el Génesis. Cuando dice, él se prepara para un viaje, y cuando dice, si Elohim me protegerá en el viaje, consigue que yo vuelva sano y salvo, por tanto me proporcionará el alimento, al final del viaje, él será mi Elohim. Y yo le daré la décima de mis bienes. Pero si este no me protege, ni en broma será mi Elohim. Ni en broma. Es decir, él me daba a demostrar que es capaz de hacer esas cosas. Y entonces yo lo acepto como mi Elohim. Y le ofrezco mis sacrificios, de lo contrario, se lo sueña. Es estupenda esta cosa. Estupenda porque nos hace entender cómo todos nos contaron las mismas historias. Todos nos contaron las mismas historias. Os dije antes de Jesús que hace 2000 años que, como dice el teólogo Sergio Quincio, los cristianos son muy encomiables porque desde hace 2000 años son hijos de una promesa no mantenida. Y en efecto es verdad porque su regreso era esperado, no de un año para otro, sino de un minuto a otro. Tanto es así que en la Didache, los textos que contienen las enseñanzas de los cristianos, inmediatamente después de la partida de Jesús, había una invocación en arameo que era Maranatha, que quiere decir, vamos, ven ahora, ven, te esperamos en este momento. Lo esperaba en un momento a otro, esa era su convicción. Tanto es así que él en la cruz estaba enojado con su él, porque esencialmente la cosa no debería haber terminado así. Después de su él, singular de Elohim, hizo el modo, obviamente a través de toda la organización que se encargaba de esto, que él fuese bajado de la cruz vivo. Le dieron la esponja somnífera, que era una esponja empapada de alcaloides y empapada después de vinagre, que produce la evaporación rápida, hace que los alcaloides sean inmediatamente inhalados, que producen ese estado de muerte aparente, por lo que evitaron de romper los huesos como hacían habitualmente para acelerar la muerte, porque si les hubiesen roto los huesos obviamente no lo habrían salvado. Por tanto, lo bajaron vivo de la cruz. ¿Y cómo salió del sepulcro?
abriendo la puerta. Mejor dicho, no él, sino que alguien le abrió la puerta. Cuando las mujeres van, digamos, para hacer los cuidados del cuerpo y la puerta está abierta y él ya no está, en el sepulcro puede ser que haya vivido unas horas nada más, no los 3 días. Pero ni desde el punto de vista evangélico estuvo 3 días. Porque metieron el atardecer el viernes, las mujeres van al alba del domingo y ya son 36 horas. Esto es el mejor de las hipótesis, pero cuando van ya no está, no son 72. Y nosotros debemos creer que resucitó pasando a través de la piedra. Este es el evangelio de Pedro, que es un evangelio en el que nosotros obviamente no debemos creer verdadero, pero que es bueno saber que existe. Donde está escrito que en la noche llegó una luz del cielo y aquella luz bajaron 2 y abrieron el sepulcro. Entraron, salieron 3, el tercero no podía caminar, lo sostenían y se lo llevaron. Pero nosotros esto no lo debemos de creer. Sin embargo, que haya pasado a través de la piedra, sí, eso sí hay que creerlo. Cada uno de vosotros crea obviamente lo que quiera. Pero es bueno saber que hay también estas otras cosas. Y después Jesús sería un unicum de la historia, algo único. Nosotros le llamamos Jesús, que es la transliteración del pasado a través del griego, luego al latín. El término Josué, todos los demás Josué bíblicos se llaman Josué, sin embargo él se debe llamar Jesús porque falta distinguirlo. En realidad se llama Josué como centenares de otras personas, era un nombre común, porque el nombre era más difundido en aquel tiempo. Bien, Justino Mártir, que es un santo o un padre de la iglesia, en las 2 apologías, siglo II después de Cristo, le escribe al emperador Antonino Pío para decirle: pero ¿por qué lo tomáis con nosotros? ¿Por qué se toman contra nosotros? Por el personaje en el cual creemos, puesto que es exactamente igual del vuestro. Nosotros no traemos alguna novedad respecto a aquellos que vosotros llamáis hijos de Zeus. Si como hemos afirmado arriba, nosotros afirmamos que Él fue generado por Dios como Logos, ¿os acordáis del logo del Evangelio de Juan? Por lo tanto, esto es común en vuestra tradición cuando decís que Hermes es el logo del mensajero de Zeus. Igual, si alguien nos reprocha el hecho de que Él fue crucificado, pero también esto es común a los hijos de Zeus nombrados antes, así como ni en la particularidad del sufrimiento Él es inferior o diferente respecto a los demás. Y si decimos que fue engendrado por una virgen, también esto sea para vosotros un elemento común con Perseo. Cuando afirmamos que Él sanó cojos y paralíticos e infelices de nacimientos, como ciegos, y que resucitó a muertos, pero también estas afirmaciones parecemos concordar en las acciones que vuestra tradición atribuye a Asclepio. O sea, el nuestro es igual al vosotros. ¿Qué diantres queréis con nosotros? Él lo escribe un padre de la iglesia del siglo II después de Cristo, antes que todas las elaboraciones teológicas sucesivas lo transformasen en algo único, un unicum. Pero era uno de tantos. Y lo dice un padre de la iglesia. Jesús, lo sabemos, lo habéis leído por todas partes, es algo ya constatado, nació antes de Cristo. Ha nacido más o menos entre el 12 y el 4 antes de Cristo. Porque la fecha oficial fue hecha por Dionisio, que es errónea a través de la muerte de Herodes el Grande. Nació, se cree, en torno al 7 o el 6 antes de Cristo, cuando Juan el Bautista aparece en la escena. Los evangelistas dicen que había cerca de 40 años que había iniciado la construcción del nuevo templo. Por tanto, estamos en torno al 26 después de Cristo. Yo sé que es difícil hablar de estas cosas con nuestras amistades, con nuestros familiares, con personas que le podemos compartir estas informaciones, pero o nos van a tachar de locos,
o no nos van a comprender, o le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Y es entendible porque hay una costumbre social, religiosa, de solamente ver la espiritualidad de una sola manera. Y que mediante ese único camino se permite la salvación. Y si se aleja de ese camino, se entra a condenación o se estigmatiza, se cae en demonología e incluso te colocan como parte de una confusión para el mundo y que perteneces al lado de la oscuridad. Y otras cosas más que se argumentan dentro de los círculos cristianos, dentro de los círculos más ortodoxos, religiosos y por ende mucho más fanáticos. Es por ello que en este canal se toma la postura más que todo de compartir la información, compartir distintas fuentes de información posible para recuperar algo importante, lo que sería el criterio propio. El criterio propio de no solamente escuchar a la persona que nos proporciona cierta información, sino discernirla, comprobarla, validarla, no solamente creerla porque hay un sesgo de autoridad ahí inmiscuido. Es por ello que en este canal no solamente compartimos información de la parte literal como el de Mauro Viglino, ya hemos compartido muchas partes de información como Antonio Piñero, Mario Sabán, César Silva, fuentes como El Kybalión, Caballo de Troya, el libro Urantia, más entrevistas, incluso hasta Sisto Pax y muchas cuestiones como incluso el fenómeno ovni. Todo esto no con el fin de mezclar para causar confusión, sino acceder al mayor número de información para que usted pueda discernir. Porque si solamente se proclama la verdad de algo, estaríamos ignorando muchas perlas de información bastante enriquecedoras que de repente la puede proporcionar sitios o fuentes que quizás no sea de nuestro grado o quizás tengamos un prejuicio, y cuando nos metemos un poquito en el fondo descubrimos que también hay una gran perla de espiritualidad que hemos ignorado durante años. Es por ello que a continuación no solamente te quiero compartir algo de lo literal, como lo es Mauro Viglino, sino también te quiero compartir de la parte más interpretativa, de algo más, de una reflexión personal, una reflexión interior. Y en esta oportunidad te quiero compartir una cita, un fragmento, una conversación en este caso, de la mano de Jesús de Nazaret. Y para ver en tus comentarios qué fue lo que te pareció de esta cita que te voy a mostrar. Sin más nada que agregar, te dejo dicha conversación. Disfrútala. Vosotros sois la luz del mundo, porque la luz de Dios está dentro iluminándoles el camino. Vuestro destino es la luz. Y nadie os arrebatará ese derecho, solo ustedes mismos se atrasan en ese camino. Entonces, solo entonces, hallaréis la paz. Para llegar a eso debéis aprender primero a gozar de los privilegios sin abusar de ellos, a disponer de la libertad como de un delicado recipiente de cristal que conviene manejar con delicadeza, y a poseer el poder, rehusando utilizarlo para ambiciones personales. Tales son los indicios de una humanidad avanzada.